Soy Ramón, hoy les estaré acompañando en esta sesión para hacer la introducción. Recordemos que MIMU, Familias Solidarias, es una asociación mutual. Pertenecemos a la economía social y solidaria, en la cual existen organizaciones como fondos de empleados, cooperativas y mutuales. Nosotros formamos parte de lo que son las mutuales, que no es otra cosa que cuando un grupo de personas se reúnen, hacen un fondo económico común y de ese fondo común prestan un servicio para sus asociados con el ánimo de solucionar alguna necesidad en particular. Nuestra asociación mutual nace el 15 de febrero del año 2020, nace con 30 asociados. Hoy en día ya somos 38 asociados y seguimos creciendo. Y nos enfocamos básicamente a buscar los beneficios para sus asociados y su grupo familiar. Son todos bienvenidos si están interesados en conocer más. De nuestra parte, los días sábados a las 2 de la tarde nos encontramos para vivir el mutualismo. Hoy lo vamos a vivir de la mano de Sara Orrego y su empresa Lente Inmobiliario, a quien agradecemos por el tiempo y la dedicación y el conocimiento que hoy nos va a transmitir. Sara y Lente Inmobiliario nos estuvieron acompañando hace 8 días con un tema que es muy afín sobre la manera en que se podía adquirir vivienda en Colombia. Y en la tarde de hoy continuamos con esa conversación y nos estará explicando y orientando sobre la oportunidad de negocio que tiene que ver con los remates judiciales, cómo operan, cómo funcionan, cómo podemos participar en ellos. Entonces, sea el momento nuevamente de agradecerle a Sara y a Lente Inmobiliario por su tiempo, por compartirnos estas experiencias. Yo les cuento que durante la semana estuve investigando un poco y tengo preguntas para Sara, pero a medida que ella entonces vaya compartiéndonos todo el proceso, seguramente se las estaremos haciendo, o si ella me lo responde pues en su presentación, pues ahí me daré por enterado. No siendo más, es agradecerles por su participación. Estos espacios son bienvenidos, todos son bienvenidos. Ustedes, sus familias, sus amigos, entonces pueden compartir ampliamente con todos ellos estos espacios para que se enriquezcan, conozcan y vivamos el mutualismo de múltiples formas. Así que, Sara, bienvenida nuevamente a este espacio y el auditorio es todo tuyo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Sí, entonces el tema que vamos a tratar hoy es el tema de los remates judiciales. ¿Me confirman si están viendo la presentación ahí en la pantalla? Sí, Sara, ¿Y se me ve están escuchando? perfectamente y te escuchamos listo. bien. Listo. Bueno, entonces lo primero es comenzar diciendo que es un remate. Entonces, los remates son ventas forzadas en pública subasta. Normalmente están derivadas de deudas, pero también podría estar derivado de un divorcio o de la liquidación de una comunidad o cualquier otro tipo de procedimiento que vincule inmuebles que deban ser vendidos para, digamos, para convertirlos en liquidez, para convertirlos en dinero. La regla general es cuando las personas adquieren deudas mediante hipotecas, créditos hipotecarios para comprar vivienda, no son capaces de seguir cumpliendo con sus obligaciones y se atrasan, ¿cierto? Entonces se atrasan, los bancos o las personas naturales que les prestaron el dinero se ven en la obligación de ejecutar las garantías, es decir, de llevarlos ante un juez para que sea este juez quien haga efectiva la garantía. Entonces se realiza todo un proceso judicial y la etapa final de ese proceso es el remate precisamente. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta son las características principales de un remate. Lo primero es que los inmuebles no se pueden ver por dentro. Cuando yo voy a comprar inmuebles en remate, tengo las características, tengo área, estado de conservación,
puedo saber las condiciones del inmueble, pero yo físicamente no puedo ingresar al inmueble. Y lo segundo es que a mí para comprar un inmueble en remate no me sirve ningún tipo de crédito, ni con una entidad financiera, ni que tenga el dinero por decir algo en un CDT y se me venza en un periodo, entonces me toca esperar. No, yo debo contar con la liquidez del dinero de manera inmediata, porque los procedimientos son muy cortos y todos son ante juzgados. Entonces, al ser ante un juzgado, yo no puedo ir con un crédito hipotecario. Además, porque un inmueble cuando está para remate ya tiene previamente un embargo. Entonces, ningún banco me va a prestar para que yo compre un inmueble que está previamente embargado, porque no me pasaría el estudio de títulos que hace el banco para aprobar la garantía. Entonces yo debo contar con mis dineros de recursos propios. Por eso los remates judiciales son una opción de negocio muy viable para inversionistas. Tienen un perfil muy de inversionista más que para las personas que están adquiriendo para vivir. No quiere decir que no se pueda, sino que digamos que cuando yo estoy buscando un inmueble para vivir, busco unas condiciones diferentes. Me interesa saber si es iluminado o no, si le da el poniente o no, si tiene la cocina en una u otra ubicación. Y eso no lo puedo apreciar en un inmueble en remate, ¿cierto? En cambio, a un inversionista le interesa que el inmueble esté en un buen punto, que tenga una buena área y que él entre, haga una remodelación y el inmueble quede apto para condiciones nuevamente de venta o para un tema de un arrendamiento. Entonces, digamos que está más enfocado a un perfil inversionista, sin embargo, cualquier persona que cuente con el dinero disponible podría presentarse a un remate. Lo segundo que hay que tener muy presente es que los inmuebles, todos los que van a ser rematados, previamente se les hace un avalúo y hay dos formas de determinar el avalúo. Tenemos un avalúo catastral y tenemos un avalúo comercial. Entonces, el avalúo catastral es el que normalmente uno encuentra en el impuesto predial y es el que obedece al terreno y es un análisis que hace catastro, que no tiene muy en consideración la propiedad como tal, sus características o mejoras, sino más la tierra en la que se encuentra. Y el otro es el avalúo comercial, ese sí está determinado por el mercado y obedece a oferta y demanda. Normalmente lo hace un perito, una persona experta que sabe de avalúos de inmuebles y determina un precio de acuerdo a su área, de acuerdo a su ubicación, a su estado de conservación y tiene que ver mucho con lo que determina el mercado en cuanto a oferta y demanda. Entonces, una vez yo tengo determinado cuál es mi avalúo, ese avalúo lo determina la persona que va a sacar el inmueble a remate, es decir, si es un banco el que demandó, será el banco quien elija si va a tener un avalúo comercial o un avalúo catastral. O si, digamos, fue una persona natural la que presentó la demanda en contra de ese deudor y para hacer efectiva esa garantía de ese inmueble, ellos tendrán la libertad de elegir si van a tomar un avalúo catastral o un avalúo comercial. Sin embargo, dentro del proceso, el juez o el mismo demandado podrían decir, no, mire, ese avalúo catastral está muy bajito, entonces tomemos un comercial y es completamente válido. O viceversa, que se diga que el avalúo comercial está exageradamente alto y así nunca se va a rematar el bien, entonces que se tome un avalúo catastral. Dentro del proceso tienen la opción como de debatirlo. Pero cuando nosotros como inversionistas ya llegamos al remate, nosotros ya nos vamos a encontrar con un avalúo fijado. Nosotros como inversionistas interesados en el remate no podemos decir, ah, venga, cámbieme el avalúo. No, usted ya se tiene que adaptar al avalúo que existe. Si está de acuerdo, participa de la subasta y si no, pues simplemente lo deja pasar y participará en otro remate. Bueno, entonces digamos que el avalúo representa como ese 100% del inmueble. ¿Cuánto vale la propiedad para efectos del remate? Sin embargo, tenemos otra cifra muy importante que es la postura mínima. La postura mínima es la base del remate, lo menos que yo puedo ofrecer por ese inmueble en remate y corresponde al 70% del avalúo que ya se fijó. Entonces, supongamos que tenemos un inmueble que está valuado en 100 millones de pesos. Pongamos el ejemplo de que el avalúo sea catastral, es decir, está por debajo del valor real, porque por lo general los avalúos catastrales están por debajo del precio real porque realmente no está considerando las características propias del inmueble. Entonces, si yo tengo un inmueble evaluado en 100 millones de pesos catastralmente, yo ya ahí tengo mi primera ganancia porque ya tengo un inmueble evaluado por debajo de su precio real. Y fuera de eso, la norma me dice, para usted participar en ese remate, debe cumplir con una postura mínima del 70% de ese avalúo. Es decir, que si el avalúo estaba en 100 millones, mi postura mínima serán 70 millones. Ese es el valor mínimo a partir del cual yo puedo comenzar a ofrecer.
Si yo ofrezco por debajo de esos 70 millones, mi oferta va a ser inválida porque no cumplí con los requisitos de ley. Ahora, si yo ofrezco de los 70 millones de pesos en adelante, no hay ningún problema porque es una postura mínima. Yo tengo un mínimo, pero no tengo un techo máximo. Eso dependerá de mi interés en el inmueble y qué tanto pues quiera yo adjudicármelo. Porque no olvidemos que como un remate es una venta de un inmueble en pública subasta, se le va a adjudicar a la persona que más ofrezca a partir de esa postura mínima. Y si el avalúo es comercial, pues digamos que de todas maneras comienzo con un avalúo que está ajustado a la realidad, es decir, es lo que vale la propiedad. Pero mínimamente yo ya estoy empezando con un descuento del 30% porque esa postura mínima es el 70% del avalúo. Entonces, de todas maneras, también tengo ahí como un margen de utilidad. Por eso los remates se presentan tan atractivos y es porque yo estoy comprando inmuebles mínimamente con un 30% de descuento sobre su precio comercial. Y de ahí se deriva todo esto. Si realmente es el precio comercial o si es un avalúo catastral y está más bajito, eso irá incrementando mis márgenes de ganancia. Y lo otro es el depósito. Entonces, el depósito es una consignación que yo debo hacer en el Banco Agrario a nombre del juzgado. Estos depósitos no se hacen a nombre de particulares ni a nombre de empresas que asesoran, no, se hacen a nombre del juzgado que tiene a cargo el remate de ese inmueble y eso garantiza que el dinero está protegido porque lo estoy consignando pues a un juzgado y solamente en las cuentas que tienen ellos en el Banco Agrario. Entonces, ese depósito corresponde al 40%. Entonces, si yo tengo un inmueble evaluado en 100 millones de pesos, pues mi depósito serán 40 millones de pesos, porque aquí hay que tener algo importante claro y es que el depósito es el 40% del avalúo y no de la postura mínima, ¿cierto? Entonces sería el 40% de los 100 millones que es el avalúo y no el 40% de los 70 millones que es la postura mínima. Eso es un error que se comete normalmente y es importante aclararlo. Lo que me sirve de referencia para sacar todos los porcentajes es el avalúo. Entonces yo debo consignar ese 40% en el Banco Agrario antes de la fecha y hora programada para el remate, porque es el requisito que yo debo cumplir para que acepten mi oferta. Si yo llego a un remate, presento una oferta, pero no presento mi depósito, mi consignación, esa oferta es inválida. Lo que le da seriedad a mi oferta es la constancia de que yo hice la consignación. Ahora, ¿cuál es el desarrollo del remate? Entonces, los remates tienen duración de 1 hora. En esa hora se fija una urna en un lugar visible del juzgado donde todas las personas interesadas van a ir llegando y van a depositar una única oferta. Y se va poniendo un orden de llegada de las ofertas. Ese sobre debe contener la oferta de lo que yo voy a ofrecer por el inmueble, teniendo en cuenta que no puedo estar por debajo de la postura mínima. Y debe contener también la identificación de la persona que hace la oferta y el título que me comprueba que yo hice la consignación del 40%. Cumpliendo esos requisitos, yo deposito mi sobre en la urna y transcurrida 1 hora, el juez lee delante de todos los asistentes todas las ofertas y adjudica a la persona que más ofreció. Entonces aquí pueden pasar 3 circunstancias. La primera es que yo gane. Entonces, si yo gano en el remate, pues me van a adjudicar y yo voy a comenzar todo un proceso de legalización del remate. Si yo pierdo, el juzgado me ordena la devolución del título que yo ya consigné más o menos en 1 semana, porque como yo no gané en el remate, ese dinero me lo devuelven tal cual yo lo consigné. Eso no tiene ningún tipo de deducción ni ningún tipo de descuento. Lo único es el tema de 4 por mil, porque yo estoy por el movimiento del dinero. Y la tercera opción es que haya un empate. Entonces, si hay un empate, lo que hace el juez es que entre las personas empatadas tiene 2 opciones. O adjudica al que primero depositó el sobre en la urna o les permite una nueva oferta a los empatados para que el que más ofrezca pues sea quien finalmente se lleve el inmueble. Por lo general se toma en cuenta la hora. Digamos que obedeciendo a un principio del derecho que dice que el primero en el tiempo es el primero en el derecho, entonces adjudican al primero que haya depositado entre los empatados. Bueno, cuando yo gano el remate, comienzo el proceso de legalización de mi compra. Ese proceso está compuesto por 3 pasos. El primero es la adjudicación. La adjudicación, ¿qué quiere decir? Que el día del remate yo sé que me lo gané y me dan 5 días hábiles para legalizar el inmueble. ¿En qué sentido? Tengo 5 días hábiles para consignar el saldo,
porque yo ya consigné un 40% de mi oferta. Entonces yo tengo que completar mi oferta consignando ese saldo. Tengo que pagar un impuesto que equivale al 1% y se paga por retención en la fuente a la DIAN. Aunque aquí hay una particularidad con ese impuesto del 1%. ¿Por qué? El 1% corresponde a la retención en la fuente que deben asumir los vendedores en una compraventa. En este caso, el vendedor es un deudor que está vendiendo forzadamente, es decir, el vendedor no tiene con qué y tampoco pagaría ese 1%. Entonces, ¿qué es lo que hace el juzgado? El juzgado dice, págueme usted de su bolsillo ese 1%, yo legalizo el remate y si usted me lo pagó dentro de los 5 días hábiles y me cumplió los requisitos de ley, yo le hago la devolución de ese 1%, porque no es una carga que le corresponda al que compra, sino al que vende. Lo otro es que yo debo hacer un pago de una contribución del 5%. Eso se le paga al Consejo Superior de la Judicatura, que es quien administra la rama judicial, y es una contribución que se paga para la modernización del sistema judicial. Yo una vez cumplidos esos requisitos dentro de los 5 días, entonces el juez verifica el cumplimiento y me aprueba el remate. Y cuando me aprueba el remate, me habilita otros 10 días hábiles para yo sanear el inmueble o hacer el pago de las deudas que tenga. Acá sucede lo mismo que con el 1%. A mí, como nuevo comprador, no me corresponde pagar prediales atrasados, administraciones atrasadas, valorizaciones, etcétera. Pero como no hay, digamos, un doliente que sea el que haga esos pagos, el juez lo que me dice es, realice usted el pago, acredíteme los recibos dentro de los 10 días hábiles siguientes a que yo le apruebe y yo le hago la devolución de todo lo que usted haya pagado desde el momento en que se remate el inmueble hasta que le entregue materialmente. Entonces ahí entraría todo lo que tiene que ver con servicios públicos, con valorizaciones, con impuesto predial, administración, todas las deudas que estén grabadas, que estén afectando o que me estén grabando el inmueble. Nosotros, por ejemplo, en la empresa, cuando las personas participan en un remate con nosotros, les hacemos como una proyección del remate para que más o menos sepan cuánto debe el inmueble de predial, cuánto debe de administración, cuánto de servicios públicos y tengan un más o menos de cuál es ese dinero con el que deben contar adicional a la inversión para todo el saneamiento, que si bien es cierto se los van a devolver cuando el proceso termine, hay que tenerlo presente porque yo debo contar con ese dinero. Y lo tercero es la entrega material del inmueble. Esa entrega material puede ser voluntaria o puede ser forzada, dependiendo de la situación. Entonces, voluntaria cuando el inmueble está desocupado, cuando el deudor es consciente que se tiene que ir, cuando hay un arrendatario que se le vence el contrato y se va. Y forzada es cuando el propietario no quiere entregar el inmueble, no se quiere ir, se niega a hacerlo, entonces toca acudir al juez a que el juez dé una orden de policía para que sea un policía quien practique un desalojo en el peor de los casos o para que vaya y trate de hacer una mediación policial y lograr la entrega del inmueble. Dentro de los servicios que nosotros prestamos, por ejemplo, también está que nosotros nos hacemos cargo de esa entrega material. Aquí lo menciono porque es muy importante uno contar con una asesoría legal de un experto en este tipo de temas, porque si bien es cierto, para participar en un remate no me exigen ni ser abogado ni ningún requisito aparte de los ya mencionados, lo cierto es que si yo no conozco el procedimiento, la inversión se me puede volver en un fracaso y puedo perder tiempo y perder dinero, porque si yo no sé exactamente el manejo de la norma para, por ejemplo, las entregas, los tiempos de pagos, etcétera, pues voy a terminar entrando en un proceso de fracaso con mi compra. Aquí es importante resaltar que, por ejemplo, cuando yo me presento a un remate, me lo gano y dentro de los 5 días hábiles que la norma me da, yo no lo legalizo, a mí me sancionan y la sanción es que me retienen la mitad de lo que yo ya había consignado, es decir, que si consigné el 40%, me retienen el 20%. Y fuera de eso no me adjudican el inmueble y el inmueble vuelve y sale a remate. Entonces, realmente la sanción es muy grave si yo me comprometo a cumplir y por desconocimiento o por imposibilidad no lo logro hacer. Por eso hago mucho énfasis en que el dinero debe estar disponible, no puede estar atado a que me lo entregan en una fecha o en otra, porque los tiempos de los juzgados son muy cortos y me puedo estar sometiendo a un incumplimiento. Y en el caso de la aprobación, si a mí me aprueban el remate y yo dentro de los 10 días hábiles no hago el saneamiento y no pago las deudas, la sanción es diferente. Aquí la sanción es que
el inmueble igual me lo van a adjudicar, va a ser de mi propiedad, pero todo eso que yo pagué por concepto de deudas no me lo van a devolver. Entonces yo terminaría asumiendo unas deudas de un inmueble pasadas que no me corresponden a mí. Bueno, nosotros como empresa manejamos un boletín digital de remates que actualizamos cada 8 días, donde ustedes pueden encontrar un listado completo de todos los inmuebles que van a salir a remate. Medellín, área metropolitana, oriente y occidente cercano, digamos que básicamente es lo que nosotros manejamos, porque la norma exige que todos los inmuebles que van a salir para remate en Colombia, en todo el territorio nacional, deben salir publicados en un periódico de amplia circulación del municipio donde se encuentren. En el caso de Medellín, por lo general salen en El Colombiano, en El Tiempo, en El Espectador. Si ustedes se meten a esos periódicos, buscan los avisos clasificados y se meten específicamente en el capítulo de avisos judiciales, ahí van a encontrar toda la información de los remates. Lo que pasa es que es una información que es muy técnica, no es muy fácil de digerir para una persona que no sea abogado. Entonces lo que nosotros hacemos es que extraemos la información más importante y a forma de boletín comercial informativo ponemos la información que a ustedes más les interesa, que básicamente sería la dirección del inmueble, cuál es el avalúo, cuál es la postura mínima, cuál es el depósito, y cuando tenemos información les informamos si es un avalúo comercial o catastral para que ustedes sepan qué margen de utilidad pueden tener, y les informamos área y comodidades y estado de conservación para que ustedes sepan pues qué tipo de inmueble es y puedan tener una decisión como con más bases para determinar si se presentan o si no se presentan a un remate. Básicamente esta sería como la presentación y la información de cómo operan los remates en términos generales. Yo creo que podemos abrir las preguntas para ir aclarando dudas respecto de puntos concretos que se nos vayan presentando. Sara, bueno, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Bien, ok. Muy bien. No, la pregunta sería, bueno, primero pues porque el Banco Agrario es el que maneja como todos los procesos de los remates, ¿cierto? Esa sería la primera. Segunda, el tema del pago. Por ejemplo, el 40% se podría pagar con cheque. O cómo, digamos, cómo se ha modernizado pues como el banco para pagar esa plata. Tiene que ser necesariamente en efectivo. Bueno, entonces la primera pregunta es ¿por qué en el Banco Agrario? Porque el Banco Agrario, digamos que es el banco del Estado. Entonces, cada juzgado tiene una cuenta habilitada solo en ese banco. Es decir, uno no va a encontrar un juzgado con cuentas en bancos privados, sino que todo se hace por medio del Banco Agrario. Entonces, cada juzgado tiene asignada una cuenta ya, tanto para recibir dineros como cuando los debe devolver o entregar. Entonces, el único banco asignado en todo el país para temas judiciales, no solo de remate, sino, por ejemplo, de pagos de cuotas de alimentos, cosas que tengan que ver con divorcios, etcétera, es ese Banco Agrario. Entonces, esa es la razón. De hecho, ellos están incluso por zonas. Si yo voy a participar en un remate en Medellín, el único banco agrario que me sirve es el banco que está en el centro, en Carabobo, es el único. Si yo voy a participar en un remate en el sur, Itagüí, La Estrella, solamente me sirve el Banco Agrario que está en Envigado. Entonces ellos digamos que están hasta por zonas. No solo es cualquier banco agrario que yo me voy a ir a consignar, sino que debe ser los de las zonas que de acuerdo al remate al que vaya a asistir. Ahora, digamos que el Banco Agrario, hay que decirlo, es un poco retrógrado en comparación con otros bancos y no tienen una banca virtual muy actualizada. La actualización más reciente que han tenido es que usted puede diligenciar el título por internet, evitarse la fila de ir y diligenciar el título y puede llevar el título ya listo para que allá le reciban ya solamente el dinero. E incluso se está habilitando la posibilidad de que usted pueda hacer la transferencia directamente por la aplicación. En eso hemos avanzado. Pero digamos que si usted va a ir a consignar directamente al Banco Agrario, tiene dos opciones. O lleva el dinero en efectivo
o lleva un cheque, pero el cheque lo debe llevar por lo menos con 5 días hábiles de anterioridad para que el Banco Agrario haga la verificación y le expida después el título. Entonces, si usted va a participar en un remate con un cheque, tendría que consignarlo con mucha anterioridad, pero es posible. Si lo voy a hacer dentro de esos días, tendría que ser que haga la transferencia por medio de la aplicación, si está habilitada, y si por alguna razón no la tienen habilitada, entonces tendría uno que acercarse al banco con el dinero en efectivo. Digamos que esa es una de las cosas que tal vez hacen que el proceso se entorpezca un poco, y es que yo me tengo que movilizar con el dinero porque no me aceptan ningún tipo de transferencia, por ejemplo, entre bancos. Eso todavía no lo tienen habilitado. Listo, muchas gracias. Antes de continuar con las preguntas, también es importante tener claro que en este justo momento, no hay remates. Los juzgados estuvieron cerrados prácticamente hasta julio y ahorita otra vez están retomando actividades y están comenzando nuevamente a programar fechas. Entonces, si en este momento se meten a buscar, por ejemplo, el boletín digital de nosotros, a ver qué hay en remates, no van a encontrar nada actualizado. Más o menos a partir del mes de septiembre o finales de agosto, yo pensaría que se pueden empezar a actualizar los inmuebles, porque con la inactividad de juzgados por todo el tema de la pandemia, pues obviamente también se frenaron todas las fechas de remate que habían programadas y no se han vuelto a programar nuevas. Entonces creo que como apenas están comenzando nuevamente este proceso, se van a comenzar a ver como para finales de agosto o tal vez principios de septiembre. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la información, de verdad que demasiado clara. Uno que no está familiarizado con este tema, de verdad que en poco tiempo lo dejaste muy claro todo, porque uno siempre cree que es algo demasiado complejo. Ah, qué bueno. Una preguntita que son como cuestiones de, como el run, digámoslo así, de cosas que uno escucha, pero que de igual manera, no, como te digo, como ignora el tema, no sabe, pero te pregunto, esa parte de la seguridad, o dicen de la mafia, de los remates, o sea, ¿eso qué tan seguro es? O sea, de que uno pueda acceder a un remate, pero no sienta uno como ese temor a correr algún riesgo, pues porque de pronto ya hay personas o grupos que están como muy metidos en este tema de los remates. ¿Sí me van a entender? Sí, señora. Bueno, sí, toda la vida ha existido ese rumor alrededor de los remates, que no son seguros, que son una mafia, que siempre se los ganan unos poquitos, etcétera. A ver, eso es un mito. De hecho, aquí está David y él ha participado con nosotros en remate y ha asistido. ¿Es un mito en qué sentido? Digamos que no es inseguro usted participar de un remate. Si usted va a una diligencia de remate, así no conozca a nadie, no va a recibir intimidaciones de que no puede participar, de que esto está comprado, de que solo pueden participar unos cuantos. No, eso definitivamente no se presenta. Es una audiencia pública donde cualquiera puede asistir y no va a ver como afectada su seguridad o su integridad. Ahora, ¿a qué hace referencia el tema del cartel del remate o de que siempre se lo ganan los mismos? ¿Qué es lo que sucede? Sí hay un grupo de personas que llevan muchos años participando en remates, conocen al derecho y al revés, el funcionamiento y la norma. Eso los hace expertos. Y como en cualquier actividad, si usted es experto, va a tener una ventaja sobre el que no lo es. Por eso la recomendación es, si va a ir a un remate, vaya con un experto, para que usted no sienta que es que esto está comprado y que siempre se lo ganan los mismos. No, sino que usted de entrada entre en una igualdad de condiciones, porque si bien es cierto usted no sabe el funcionamiento, sí está de la mano de una empresa o de una persona que sí lo hace. Entonces así, digamos que yo pienso que las malas experiencias de los que han participado en remates y dicen que el tema es una mafia, es que se han ido solos, sin ni siquiera conocer el funcionamiento, los requisitos de un remate, sin saber en qué norma lo encuentran. Y claro, llegan allá, se encuentran con un grupo de personas que pueden unos ser abogados y otros no serlo, pero que llevan muchos años trabajando ese tema de remates, entonces son completamente expertos y conocen muy bien ese funcionamiento. Entonces, más allá de que sea una mafia, es que como en toda actividad, si yo no lo conozco y llego a enfrentarme con otras personas que sí conocen muy bien la actividad, pues claro, yo voy a ver que ellos tienen una ventaja sobre mí, pero no es un tema ni de seguridad, ni que me saquen, ni que yo no pueda ofrecer. Por el contrario,
hoy en día muchos de las personas que van a remates y tienen mucha experiencia se toman el trabajo de explicarle a aquellos que van solos para que no se sientan como muy perdidos. Entonces, sí, es completamente seguro, pero para mí el éxito es que usted esté muy bien asesorado, sepa o por usted mismo cómo es el funcionamiento o que vaya con un experto que lo guíe para que tenga éxito en el proceso. Ah, perfecto, muy bien. Entonces, dos preguntitas, que ahorita me perdí un poquito en la parte cuando decías, digamos, ya uno se ganó el remate, ganó la oferta, la negociación, la parte de la entrega, ese puntico cuando se debe ir de pronto muchas veces a hacer desalojo, esa parte, qué pena, ahí me perdí, no me quedó muy clara. Y la segunda pregunta es, el acompañamiento de ustedes, honorarios y todo eso, como es, eso estoy de acuerdo como a etapas, me imagino, pues desde que uno inicia y yo voy con la propuesta o el interés de querer participar hasta el momento final, bien sea que gane o no gane, o sea, pues exactamente, por eso en diferentes etapas. Así me lo gané hasta la entrega, si no gané entonces hasta que me devuelvan el dinero, o sea, esos acompañamientos. Y lo otro, la entrega del inmueble. Listo, entonces, respecto a la entrega del inmueble, normalmente como son inmuebles que se adquirieron, es decir, pensemos como en el contexto, yo compré el inmueble con un crédito hipotecario, con X banco, empecé a pagar mis cuotas y me atrasé. Por alguna razón no pude seguir pagando, por ejemplo, por esta pandemia, lo vamos a empezar a ver más o menos en unos 6 meses, que mucha gente que por esta época se atrasó, los van a comenzar a demandar y van a ser efectivas las garantías. Entonces yo sigo viviendo en el inmueble, yo soy el propietario, sigo viviendo ahí, pero me atrasé e inician un proceso de remate y terminan rematándome el inmueble. Entonces, si yo soy consciente de eso y yo desocupo el inmueble cuando me doy cuenta del remate, pues digamos que ahí la entrega de la propiedad sería voluntaria, porque yo fui consciente que me habían prestado un dinero, que no fui capaz de pagarlo, por lo tanto el inmueble no era mío en su totalidad. Y aquí aprovecho para mencionar algo que me dice mucho la gente a veces, y es que es como quitarle la casa a alguien, que un remate es como ir y quitarle el inmueble a una persona, entonces que les da pesar o que por eso no les gusta el tema de los remates. Yo la verdad, mi respuesta es, si usted no tenía el dinero total para comprar un inmueble, si usted tuvo que ir a un banco para que le prestaran y ese banco le prestó una parte del dinero, quiere decir que el inmueble no es suyo del todo, porque alguien más le prestó el dinero. O sea que ese alguien más tiene unos derechos sobre esa casa hasta que usted logre pagarle todo el dinero que ese alguien, que normalmente es un banco, le prestó. Entonces, cuando yo me atraso, me embargan y me sacan un inmueble a remate y llega otro y lo compra, yo no le estoy quitando la casa a nadie. Simplemente una persona adquirió un compromiso de pagar una deuda y no la pudo pagar. Entonces no es que yo le esté quitando su casa, no. Esa casa realmente no era del todo suya porque usted tenía una deuda y usted sabía que si esa deuda no se pagaba, pues el compromiso era que usted respondía con la garantía. Y la garantía es el inmueble. Entonces, como para desmitificar un poquito el tema de que dicen que es que le estoy quitando el inmueble a alguien o eso, si usted mira bien el procedimiento, si vamos a hacer como muy claros en el procedimiento, el inmueble no era del todo mío o no es del todo mío hasta que yo no termino de pagar la hipoteca. Bueno, y entonces digamos que yo soy muy consciente de esa situación, yo sé que finalmente el banco me prestó, yo no pude cumplir y como no puedo cumplir, pues voy a ser responsable con mis compromisos y voy a entregar el inmueble a la persona que lo remató. Ahí sería una entrega voluntaria. Pero si por el contrario yo me lleno de rabia con el banco o no tengo para dónde irme o no encuentro casa o simplemente no entiendo el proceso del remate y me quedo ahí, me dicen que entregue y no entrego, me proponen una fecha y no lo hago y voluntariamente yo como rematante no fui capaz de ponerme de acuerdo con la persona que vive ahí para que me entregue. Como yo ya tengo unos derechos adquiridos, porque a mí un juez ya me dijo, usted pagó por este inmueble es suyo, tome posesión de él, entonces yo tengo unas herramientas legales y esas herramientas me permiten que el juez le dé una orden a una autoridad de policía y que esa autoridad de policía, con esa orden del juez, vaya al inmueble y haga una mediación con los que viven ahí. Que en primera medida lo que hace la policía es va, visita la propiedad y les dice, mire, este inmueble se remató en estas condiciones y usted tiene que desocupar. Dígame cuánto tiempo necesita y yo en esa fecha vengo y tiene que estar desocupado.
Si usted en esa fecha no viene, entonces yo voy a hacer esa entrega forzada, que es lo que normalmente conocemos como un desalojo, y es cuando yo tenía que haber entregado un inmueble, por alguna razón no lo hice, y como hay otro que ya tiene un derecho adquirido sobre ese inmueble, pues entonces la policía lo que tiene que hacer es forzarlo, es sacar. En el caso muy extremo, a mí solo me ha tocado una vez en la vida, no, la gente normalmente no se somete a ese tipo de cosas, y es sacarle las cosas a la calle, por decirlo de alguna manera. Usted no quiso cumplir, le di tiempo, vino un policía, lo advirtió, aún así usted se negó, pues entonces venga y yo lo saco. Ahí también hay otros mitos, y es que dicen, no, es que si yo tengo un niño, no me pueden sacar. Si yo tengo un adulto mayor, no me pueden sacar, así me hayan rematado. Eso es completamente falso. Para eso nosotros tenemos instituciones como el ICBF que se encarga de los niños. Entonces, si a usted le remataron una casa, si usted tiene un menor de edad y si no sabe dónde, no tiene a dónde llevarlo, pues entonces para eso está el ICBF que se haría cargo del menor y se llevaría al menor porque usted no está en capacidad de hacerse cargo de su menor de edad. Igualmente sucede con la Secretaría de Inclusión Social, que sería la que se haría cargo del adulto mayor si llegamos a un remate y el adulto mayor queda como en un estado de vulnerabilidad. Entonces esos son mitos que hay alrededor de los remates, de que no, es que si yo remato una casa donde había un menor o había una persona mayor, entonces no los puedo sacar de ahí. No, siempre hay herramientas. Por eso también volvemos al tema de lo importante de contar con una asesoría profesional, porque puede que yo no sepa todo esto, pero si yo ya contraté una empresa o yo ya contraté un abogado que sí conocen, ellos se encargarán de hacer todo y yo ni siquiera, ustedes como compradores, ni siquiera tendrían que ir a hablar con la persona que vive en el inmueble, no. Todo eso será gestión de la empresa en la que ustedes hayan delegado pues la asesoría para participar en el remate. Entonces, no sé si de pronto ahí se aclara un poquito la duda de cuándo es voluntaria la entrega y cuándo definitivamente es forzada. Normalmente también sucede que los inmuebles los abandonan. La gente cuando ve que no puede pagar, que ya no le dio más, que definitivamente no pudo cumplir, abandonan los inmuebles, los dejan ahí desocupados y en ese caso entra un secuestre, que es un administrador de la justicia, y se hace cargo del inmueble mientras se remata. Entonces ahí es mucho más fácil porque yo llego y encuentro el inmueble desocupado. Normalmente la gente entrega voluntariamente, son muy pocos los casos de la gente que se somete a un desalojo, digamos que hasta desde un punto de vista psicológico es un desgaste, entonces la gente espera hasta el último momento, sí, pero finalmente terminan desocupando. Y en cuanto al tema de costos... Una preguntita, discúlpeme, Sara. Sí. En ese caso, por ejemplo, antes de uno acceder al remate, ¿hay esa información previa de si el inmueble está desocupado o todavía está ocupado? Sí, es correcto. Eso hace parte como de esa investigación previa que nosotros hacemos. Nosotros les decimos, mire, el inmueble está arrendado porque podría estar arrendado, entonces usted debe esperar el cumplimiento del contrato, pero igual va a seguir recibiendo el canon, o el inmueble está abandonado, o en el inmueble viven los propietarios. Nosotros les decimos toda esa información antes para que tengan herramientas y determinar así. Voy a meterme en este remate porque vale la pena... porque está desocupado, o de entrada uno saber que como vive el propietario, el remate se puede demorar tantos días. Toda esa información sí se las damos antes de, en el caso de nosotros, ¿cierto? Ok, muchas gracias. Y en cuanto al tema de los honorarios, entonces nosotros cobramos unos honorarios que son equivalentes al 4% del valor de la adjudicación. Si yo hice una oferta, si el avalúo era, no sé, 100 millones, yo terminé haciendo mi oferta por 80 millones, los honorarios los vamos a cobrar por los 80 millones, por el precio de adjudicación. Y nosotros cubrimos este acompañamiento desde elegir el inmueble, ir a hacer las correspondientes consignaciones, acompañarlos en la diligencia de remate y todo el trámite de adjudicación, aprobación y entrega. Digamos que eso es lo que cubre ese 4%, todo el proceso de manera integral. Y se paga en dos momentos. El primero es al momento de la adjudicación, cuando yo ya sé que gané, que el inmueble es mío y que voy a comenzar el proceso de legalización, pago la mitad. Y la otra mitad la pago cuando termino todo el proceso, cuando tengo el inmueble en mi poder y está registrado, es decir, legalmente ya también se encuentra mi nombre. En el caso de que nos presentemos a un remate
y no salgan beneficiados, nosotros no cobramos honorarios cuando ustedes participan en el remate y no salen beneficiados de la subasta. En ese caso no se causan honorarios. Muy bien, muchas gracias. Sara, de pronto Sí, sería bueno como explicar si yo puedo hacer una negociación con el dueño del inmueble antes del remate. Eso por una parte. Y por otra parte, el tema de qué pasa que si solamente hay una oferta en la urna o que no hay ninguna oferta. Ok, bueno. Negociaciones con los dueños de los inmuebles se pueden hacer en algunos casos. Nosotros los llamamos ventas antes de remate. Y básicamente depende de que el inmueble sea viable jurídicamente y financieramente para hacer la negociación. ¿En qué consistiría? Que yo ubico al dueño del inmueble que le van a rematar, le hago una propuesta de yo directamente comprarle el inmueble antes de que salga remate. Eso me evita que yo tenga que ir a una subasta, digamos, a presentar una oferta con otras personas, sino que yo le estaría haciendo la oferta directamente y me estaría garantizando que le voy a comprar. Ahora, depende de las deudas que tenga el inmueble, porque si las deudas superan el precio comercial del inmueble, no tiene sentido hacer una oferta porque no voy a lograr sanearme el inmueble. Y de igual manera también requiere un acompañamiento profesional, porque aquí sí que es más delicado, porque aquí ya el juez no interviene en todo el proceso del remate, sino que yo ya llego con mi propuesta clara de decirle, mire, yo le compré a este señor, le compré en tanto, termine el proceso y por favor escritúreme a mi nombre. Entonces es una transacción que es un poco más delicada, mucho más delicada. Es una transacción que no es tan común como los remates. Normalmente usted en el mes puede encontrar 80, 90 remates. En cambio, ventas antes de remate puede que en un mes ni siquiera haya solo una, porque dependerá de que las deudas me den para yo lograr negociar el precio del inmueble. Muchas veces la gente no solo le debe a un banco, ni a dos, ni a tres, y le deben a tres, y fuera de eso tienen otra tarjeta de crédito, etcétera, deben administración, deben predial, y las deudas terminan superando los precios de los inmuebles. En ese caso no sería viable hacer una venta antes de remate, porque yo con el precio no alcanzaría a cubrirlo todo, pero sí sería viable en remate. Porque en remate eso no interesa, porque finalmente el juez es el que se va a encargar de hacer los pagos hasta donde alcance, hasta donde llegue el dinero que se haya pagado por él. La otra pregunta, bueno, cuando solamente hay un sobre en la urna o no hay ofertas. A ver, la norma me dice, le adjudico al que más haya ofrecido a partir de la base. Entonces, si la base eran 70 millones y yo ofrecí 70 millones y yo soy el único, pues me llevé el remate por la postura mínima y yo era el único ofertante. Entonces, en ese caso, maravilloso, yo logré como ganarme el remate por lo más bajito. Y en el caso de que no hayan postores, no hayan oferentes, entonces el inmueble vuelve y se programa y vuelve y sale con una nueva fecha en otro momento. Y así sucesivamente saldrá y saldrá hasta que alguien se lo adjudique. Si de pronto es que el inmueble está muy caro y por eso la gente no se presenta, pues entonces ya las partes, que serían el banco demandante o la persona natural que demande, y el demandado tendrían que mirar si solicitan el cambio del avalúo, porque de pronto está muy caro y por eso nadie se presenta. Entonces cambiemos un avalúo, hagámoslo más asequible, más real, y en ese caso, pues de pronto el remate puede tener mayor éxito. Pero en caso de que nadie decida hacer nada, ese inmueble saldrá todas las veces que sea necesario hasta que haya como un oferente, una persona interesada en comprar. Otra preguntita, Sara. Sí. Digamos, cuando decías de la venta antes de remate, entonces esa información, ¿quién tiene acceso? ¿Solamente ustedes como entidad representante que representan o cualquier persona? O sea, ¿cómo se tiene acceso a esa información de a quién le van a rematar el inmueble para uno poder negociar con ellos previamente? Bueno, es lo que les decía, toda la información de los inmuebles en remate sale publicada en periódicos de amplia circulación. Entonces, si uno quisiera saber a cuántas personas, por decir algo, en Medellín les van a rematar, pues yo tendría que meterme al periódico, mirar cuáles procesos hay, dónde están los inmuebles y cuál me interesa.
Es una búsqueda un poco tediosa y un poco compleja, especialmente para aquellos que no son abogados, porque pues no sabrían cómo hacer la verificación de datos. Pero digamos que nosotros lo que hacemos es estar rastreando todo lo que sale en remate y de ahí que puede ser susceptible de venderse antes de remate o no. Entonces nosotros más o menos por ubicaciones, por inmuebles atractivos, porque nos lo soliciten clientes, etcétera, o porque la misma gente llegue a nosotros, que el mismo deudor que le van a rematar busque una alternativa y busque una solución, que eso también es un servicio que nosotros prestamos y es el pararnos en la otra orilla, y es cuando yo soy el dueño de la casa que van a rematar, yo soy el que no tiene con qué seguir pagando, pero quiero buscar una alternativa, quiero buscar una solución, quiero evitar que me rematen el inmueble por el valor más bajito. Entonces nosotros les brindamos un acompañamiento ya desde la otra orilla y es decirle, bueno, mire, yo le voy a hacer una estructuración de las deudas que usted tiene, vamos a mirar cuánto debe, dónde debe, qué acuerdos de pago podemos hacer, dónde podemos obtener condonaciones y vamos a tratar de buscar luego de eso un inversionista que le interese su inmueble, que le interese en ese precio y que lo pague, que pague las deudas para que usted le escriture directamente a ese inversionista y nos evitemos el paso por el remate. Digamos que en este caso ganarían las dos partes. A quien le van a rematar termina vendiendo un poco más alto de lo que podría vender en un remate y tiene bajo su control la negociación de las condiciones, porque podría decir, mire, yo le voy a vender a usted antes de remate, pero deme un mes, deme 2 meses para entregarle, cosa que no sucedería en un remate, porque yo ahí no tengo capacidad de decir, venga, deme tanto, no, ¿cierto? En cambio, ya acá con el comprador nos podemos poner de acuerdo. Y lo otro es que ese comprador estaría comprando igualmente más barato, seguiría comprando por debajo de mercado, pero se está evitando ir a una subasta donde hay otras 10 o 15 personas interesadas en el mismo inmueble. Entonces estamos eliminando la incertidumbre de participar en el remate y estamos comprándole directamente al dueño de esa propiedad. Entonces digamos que ahí sí lograríamos tener un balance, es lo ideal, es a lo que nosotros siempre apuntamos, a que la gente no tenga que someterse al remate, sino que pueda vender antes y de igual manera pues se beneficia a un inversionista comprador. Pero como les digo, a veces no es tan fácil porque a veces las deudas tristemente superan los valores de los inmuebles y cuando llegamos a ese punto ya no es viable una negociación antes de remate y ya definitivamente la única opción es una subasta. Bueno, aquí tengo una pregunta y es que si también se rematan lotes y el proceso es el mismo. Sí, también se rematan lotes, salen muchos lotes en Occidente, muchos lotes en Oriente, fincas, casas de recreo, lotes industriales muy pocas veces, es decir, lotes con grandes áreas de extensión muy eventualmente, pero sí lotes como parcelaciones o para casas de recreo o áreas no muy extensas. Aunque también eventualmente pues sí se presentan lotes industriales lotes con grandes extensiones para desarrollos, por ejemplo, inmobiliarios, excepcionalmente se presentan, no es muy común. Y el remate de este tipo de inmuebles también es un poco difícil porque suelen tener precios más altos, entonces la gente a veces, digamos que eso desanima un poco, o puede ser la gran oportunidad para el que está buscando un lote, lo logra ubicar en un remate y no va a tener como mayor competencia al momento de adjudicárselo. Oficinas locales también se presentan, es habitual que hayan locales, es habitual que hayan oficinas y por supuesto lo que más se ve es vivienda, apartamentos y casas. Parqueaderos a veces también salen, de hecho algunas veces salen solo los parqueaderos, como que le remataron por un lado la casa y luego sale el parqueadero, entonces también a veces salen solamente parqueaderos. Sara, Bueno, sí. Lo de la negociación que se puede hacer, digamos, ahí en el remate como tal, como para que la gente sepa, pues, como lo que se puede enfrentar ahí. Bueno, digamos que, a ver, esas negociaciones que, por ejemplo, a ti te tocaron y conociste, yo creo que ahora con la implementación de virtualidad van a quedar completamente desaparecidas, porque ya no vamos a tener ese contacto físico que había antes en los remates que te tocaron a ti, que era vamos todos al remate, estamos todos allá presentes, negociamos entre todos afuera, nos ponemos de acuerdo. Entonces eso era una aglomeración de personas realmente importante.
ahorita todo se va a hacer virtualmente porque precisamente a lo que está llamado este tema de la pandemia es como esa enseñanza de todo, de la virtualidad y que la rama judicial se actualice. Entonces están implementando sistemas, videoconferencias, en fin, para que todos los remates se puedan hacer de forma virtual. Entonces veo difícil que las personas se puedan poner de acuerdo. Sin embargo, voy a hacer una breve mención para poner en contexto a las personas. ¿Qué es lo que sucede a veces en los remates? Que las personas que están interesadas en un inmueble se reúnen afuera antes de presentar su oferta, antes de depositar su sobre en la urna y dicen, bueno, estamos David, Camilo y Sara y los tres estamos interesados en este inmueble. Entonces yo les voy a ofrecer a usted, Camilo, y a usted, David, 2 millones de pesos. Repártanselo entre ustedes dos y no presenten sobre, déjenme a mí, que yo voy sola con el sobre, lo presento por la postura mínima y me adjudico el inmueble. Le estoy diciendo a usted que se retire a cambio de un dinero. Y eso lo puede hacer cualquiera. La iniciativa la puede tomar Sara, la puede tomar Camilo, la puede tomar David, y yo soy libre de aceptar si me someto o no. Es decir, yo puedo decir, Camilo podría decir, no, la verdad es que yo voy por el inmueble y no me interesa recibir 2 millones de pesos. Yo quiero adjudicarme el inmueble, me quiero arriesgar. Entonces no acepto tu propuesta, Sara. No pasa nada, simplemente como una persona no estuvo de acuerdo, digamos que esa negociación se daña y todos tendremos que depositar sobre en la urna. Pero si ellos me dicen, ah, sí, a mí me interesa, listo, yo puedo desistir del inmueble a cambio de que me den un dinero, yo me retiro, recibo mi dinero y usted vaya y preséntese solo. En ese caso, entonces, la negociación se perfecciona y lo que se hace es que se coge el dinero que se ofreció y se reparte entre todos los que habían asistido. 5 personas, 10 personas. ¿Y cuál es el requisito? Que todos hayamos consignado, que todos hayamos ido con nuestro 40%. Porque si no, pues cualquier persona podría ir a acercarse y pues terminar recibiendo dinero y ni siquiera estaba interesado en el remate. Entonces, el único requisito que se exige es que hayan consignado ese 40%. Pero es una negociación que funciona, a mí me parece que funciona en la medida que si yo no gano, pues me entregarán un dinero, al menos a representación de pagar el 4%, el 4 por 1000, por decir algo. O yo no irme del todo como con las manos vacías y no gano, por decir algo. O para el que gana, especialmente para el que logra repartir el dinero y entrar solito al remate, también hay un beneficio importante y es que yo ya no voy a pagar impuestos ni voy a pagar contribuciones por los 80 millones de pesos que iba a ofrecer, sino que ahorita los voy a pagar por los 70 millones. Entonces, mire todo lo que me estoy ahorrando en cuanto a legalización y a dinero. Lo mismo para mí, para efectos tributarios o declaraciones de renta. El inmueble no va a entrar por los 80 millones que yo iba a ofrecer inicialmente, sino que el inmueble va a entrar por los 70 millones. Yo afuera sí repartí, claro, yo repartí X dinero, pero ese dinero que yo repartí afuera no se va a ver reflejado en la legalización de mi inmueble, porque para efectos legales yo voy a haber adquirido el inmueble por el valor que yo haya depositado en la urna, no por lo que yo haya entregado afuera. No sé si de pronto ahí soy clara y me entienden cómo es esa negociación. Sara, no, qué pena, me repites nuevamente, por favor, no logré entender. Gracias. Tranquilo, bueno, nosotros podemos estar todos aquí interesados en un remate, en el mismo remate, todos venimos con nuestra idea de oferta para participar. Y yo les digo, bueno, señores, a mí me interesa mucho este inmueble, yo les voy a proponer que les voy a repartir 5 millones de pesos y ustedes entre todos en partes iguales se lo dividen, a cambio de que ninguno presente oferta en la urna, sino que sea yo la única que pueda meter el sobre a la urna. Entonces, si ustedes me dicen, ah, sí, Sara, estamos de acuerdo, vamos a aceptar ese dinero. ¿Cuál sería la consecuencia para mí? Que si teníamos un inmueble evaluado en 100 millones, teníamos una postura mínima de 70 millones y yo tenía en la mente hacer una oferta por 80, si yo logro que ustedes desistan de presentar la oferta, yo ya no voy a tener la necesidad de hacer una oferta superior a la postura mínima, porque voy a ser la única. Y al ser la única, la norma me dice, se le adjudica al que más ofrezca a partir de la base. Si yo ofrezco la base y soy la única, soy la que más ofrecí. Es decir, me van a adjudicar por los 70 millones de pesos que correspondía a la postura mínima
que es el 70% del avalúo, que en este caso, si teníamos avalúo en 100 millones, la postura mínima eran 70 millones. Yo hago mi oferta por 70 millones. Y sobre esos 70 millones yo voy a pagar el 1% y voy a pagar el 5%. Y voy a pagar los honorarios del ente, que son el 4%. Todo eso lo voy a pagar sobre 70 millones de pesos. Es decir, que en porcentajes yo logré bajar el costo del inmueble porque lo estoy pagando todo por 70 millones, que es la postura mínima. De igual manera, para efectos de yo haber adquirido el inmueble, tributariamente va a parecer que yo compré un inmueble por 70 millones de pesos, porque esa es la oferta que entró al juzgado, entonces eso es lo que el juez entiende que yo le compré por ese valor. Ahora, yo afuera, ustedes, entonces esa es la parte legal, así va a quedar, 70 millones, todo por 70 millones, de ahí saco mis porcentajes. Ahora, afuera, como estábamos todos los que estamos en esta sala interesados en el inmueble y yo me comprometí a repartirles 5 millones afuera, entonces yo voy a tener que pagarles esos 5 millones de pesos. Entonces a mí el inmueble me terminará costando 70 millones más la legalización de esos 70 millones, que si sumamos todos estos porcentajes son un 12%, que sería 5% de la contribución, 1% del impuesto y 4% de honorarios. Y 3% de escrituras, eso es lo que valen las escrituras, no lo mencioné ahorita y es importante. El valor de escrituración de un remate es aproximadamente el 3% del valor de adjudicación, eso me suma el 12%. Entonces, yo voy a comprar un inmueble por 70 millones de pesos más el 12%. Y eso es lo que legalmente voy a asumir, más lo que yo les haya dicho a ustedes que les iba a ofrecer afuera, a cambio de que ustedes se retiraran. Entonces, esos 5 millones o 10 millones de pesos que yo decida darles a ustedes afuera, es un dinero que efectivamente va a ser parte de mi compra, pero que yo sobre ese valor no tengo que pagar impuestos y no va a aparecer en el precio real de compra de mi inmueble. Entonces, voy a bajar los costos. No sé si de pronto ahí ya fue un poco más claro. Sara, y sí, gracias. en esos casos, ¿cómo se perfecciona esa entrega de ese dinero en el entendido de que los que podemos estar ahí no nos conocemos? Sí, esa es una pregunta muy importante y la respuesta es, eso es un tema de confianza. Hay gente que lleva años, lo que les decía ahorita, las mismas personas que llevan muchos años participando en remates. Ellos dicen, en el momento de la adjudicación no vamos a pagar el dinero porque nadie llegó con los 10 millones de pesos en el bolsillo para repartirlos. Es más, ni siquiera se sabe si va a pasar o no va a pasar eso. Entonces lo que se hace es que se dice, cuando usted tenga segura la aprobación del remate, cuando usted ya haya cumplido requisitos y el juez le diga, sí, usted es el dueño de ese remate, cuando ya no haya vuelta atrás, por decirlo de alguna manera, usted va a repartir la plata. Y eso es un tema de confianza. Y en la práctica les voy a decir que básicamente uno entrega el título de consignación, pone sus datos y se lo entrega al que adquirió el inmueble. Y esa persona se compromete a pagar el dinero. En los que yo personalmente he participado, siempre se ha cumplido. Pero también podría suceder que una persona decida no cumplir, decida no, yo ya no voy a pagar. ¿Qué pasaría? Pues ahí no hay nada con que ejecutar, no hay ningún título, no hay ninguna garantía, porque todo fue una negociación que estamos haciendo nosotros afuera. Por eso hay gente que se abstiene de hacerlo. Por eso les decía desde el principio, aquí es muy importante que quien participe en un remate tenga un perfil inversionista que es inherente un riesgo de ese inversionista que se arriesga un poquito para ganar. Si yo soy muy conservador, si soy muy legalista o si no creo en este tipo de cosas, no lo hago. Pero si hay uno que dice, bueno, pues igual puedo ganar o puedo perder, me voy a arriesgar y voy a ganar, listo, hágale. Entonces, eso ahí entra también a jugar un poquito ese riesgo como inversionista. Ahora, como eso no está contemplado en la norma, pero tampoco está prohibido, yo puedo abstenerme de hacerlo. Es decir, no, aquí hay muchas personas y yo no confío en que me vayan a pagar. Después yo me retiro y resulta que no me paga, yo más bien no acepto y me voy a mi sobre y digo que no. También soy libre de hacerlo y podría decir, no me interesa, no confío en esto, no lo creo, no me quiero someter a ese proceso, yo más bien continúo adelante con mi oferta. Entonces, por eso es una decisión como de cada persona y la única condición para que ese tipo de negociaciones afuera se den es que aquí todos estemos de acuerdo.
Es decir, si yo a ustedes aquí les digo, bueno, les voy a ofrecer tanto, y una persona me dice, no, a mí no me interesa, no te conozco y no estoy segura que me vayas a entregar el dinero, la negociación automáticamente se daña para todos, porque la idea de esta negociación es que todos estemos de acuerdo en que yo voy a ser el único que voy a presentar mi sobre en la urna. Y si hay una persona que ya dijo que no está de acuerdo, quiere decir que también va a presentar un sobre, lo cual quiere decir que yo ya no le puedo garantizar a todos ustedes que les voy a entregar un dinero a cambio de ser yo el que me lo gane, porque yo ya no sé si me lo voy a ganar. Porque si llega el otro y ofrece más que yo, pues ya no tengo esa certeza. Entonces ahí sí es un tema de mucha confianza, la gente lo hace, yo tengo clientes que aceptan y lo hacen y se arriesgan, y hasta ahora menos mal pues no nos ha ido, yo les advierto, pero igual hasta ahora siempre han cumplido, pero hay otros clientes que me han dicho, no me interesa, yo prefiero irme con mi oferta, si gano muy bien y si no, pues era algo que sabía que podía pasar, y es que podía ganar o podía perder. Sara, otra pregunta en el sentido de cuando esos bienes, o mejor dicho, estos bienes que se rematan pueden venir también de procesos de extinción de dominio, de cosas, digamos, con historiales no legales y que entran en estos procesos, o por ahí no, o esos casos no se trabajan por acá. Exacto, esos casos no se trabajan por acá. Digamos que todo eso que tiene que ver con extinción de dominio, lavado de activos o temas penales se rematan por esa vía. Digamos que aquí solamente estamos hablando de lo que es privado, de lo que es civil. Entonces son procesos derivados por lo general de deudas o a veces de liquidaciones de comunidad. Entonces todos somos dueños de un mismo inmueble, ya no queremos ser más dueños todos en comunidad, entonces no nos pusimos de acuerdo en vender, rematen y repartimos el producto. Entonces es más de temas privados, temas como civiles o temas de familia, por ejemplo, la venta en remate de un menor de edad, que haya que venderle un bien a un menor de edad, la vía es el remate. Pero esos temas penales no se hacen por este medio. Muy excepcionalmente quedan entrelazados. Y resulta que el señor tenía problemas penales, pero al mismo tiempo tenía una hipoteca, y salió primero la hipoteca que el remate por el tema penal. En ese caso, nosotros lo que hacemos es, primero, revisar con lupa toda la parte procesal y toda la parte jurídica de que no implique ningún riesgo. Y segundo, advertirlos a ustedes como clientes y decirles, mire, el remate no es por un tema de extinción de dominio, pero el inmueble sí tuvo un propietario que estuvo vinculado a extinción de dominio, por si usted en su cadena de tradición prefiere no tener una persona vinculada, por decir algo, a narcotráfico o a cualquier tema que implique una extinción de dominio, lo tenga claro y se abstenga de participar en el remate. Ahora, digamos que el remate, el hecho de que yo adquiera por medio de un juez y que no haya sido la persona que está en extinción de dominio la que me vendió a mí, sanea la cadena de tradición. Es decir, yo no le compré a la persona que tenía ese problema, yo le compré a un juzgado porque eso salió un remate. Entonces digamos que ahí se sanea un poco. Sin embargo, no podemos desconocer que a veces los inmuebles quedan muy estigmatizados por el tipo de dueño que tuvieron. Entonces a veces es hasta mejor decir, ni siquiera en remate lo compremos, porque hasta puede ser en un remate, pero como la persona está tan estigmatizada, me van a estar asociando el inmueble toda la vida a que fue dueño de X persona. Y los bancos miran siempre la cadena de tradición del inmueble cuando, por ejemplo, usted va a solicitar un crédito, o cuando va a ser, o gente que va a comprar, hace verificar la cadena de tradición de que no vaya a tener vinculada a ninguna persona, por ejemplo, en lista OFAC o listas de Naciones Unidas, que serían esas listas de lavados de activos. Entonces ya habría que mirar el caso concreto, que de pronto esos excepcionales donde se entrelaza un caso con el otro no me vaya a afectar a mí mi cadena de tradición al momento de comprar. Perfecto. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta. No, la verdad, pues todo muy claro, Sara, muchísimas gracias.
Bueno, con muchísimo gusto. De todas maneras, nosotros en YouTube, en la página web, en las redes sociales, tenemos más información que se les puede aclarar un poco el panorama respecto a todos estos temas de remates. De hecho, en las redes sociales, especialmente en Facebook y en Instagram, nosotros publicamos los inmuebles más destacados para que la gente esté como al tanto de qué va a ir saliendo a remate, con las fechas como más próximas, para que si están interesados en comprar inmuebles en remate, le den una miradita a las redes, porque ahí pueden encontrar opciones. Y todo completo, como les dije ahorita, lo encuentran en el boletín digital, ¿cierto? Entonces en el boletín todos los viernes encuentran una actualización. Y en las redes sociales van a encontrar los inmuebles más destacados, algunos tips, algunas recomendaciones que ayudan como a aclarar. En YouTube hay algunos videos también que les pueden servir y la página web. Y algunos testimonios de personas que han comprado y cómo ha sido su experiencia, tanto en remates como en ventas antes de remate. Y muchas gracias por la atención y la invitación.